Quisiera, evidentemente, felicitar en primer lugar a la amiga y colega Iratxe García por el trabajo en el marco de este informe, el cual me parece importante y completo a la vez. Y asimismo quisiera destacar al menos 4 de los puntos que se mencionan en el informe y que la misma ponente ha señalado en su intervención, y que son, evidentemente, también importantes para mi grupo. El primero, la necesidad que, ante la actual ola de violencia machista, las instituciones europeas den un paso adelante, tanto en materia legislativa como para establecer una base jurídica clara que permita combatir toda forma de violencia contra las mujeres, lo que debería incluir, por ejemplo, el reconocimiento del derecho de asilo por motivos de persecución basada en el género. Segundo, de cara a garantizar una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones, es necesario que todas las instituciones, así como los partidos políticos, estudien y tomen medidas concretas al respecto, entre las cuales no debería excluirse la utilización de las cuotas electorales. Tercero, es preciso reconocer de una vez por todas que, para garantizar la total emancipación de las mujeres, es fundamental que sean ellas quienes decidan sobre sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva. Y cuarto, lamentando la falta de progresos en relación con la diferencia de retribución del género en los últimos años, el famoso y ya conocido pay gap, se impone que la Comisión y los Estados miembros evalúen las estrategias y acciones que, en colaboración con los actores sociales, deberían permitir corregir esta situación. Muchas gracias. Gracias, señor Romeva. En nombre del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea tiene la palabra por 1 minuto la señora Svensson. Tack, herr talman. Jag vill också gratulera föredraganden. Bueno, pues yo también quisiera felicitar a la ponente por este magnífico informe. Yo, desde luego, lo apoyo.